Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Mi nombre es Daniel Caballero. El día de hoy estaré actuando como moderador, puesto que tenemos el gusto de contar por primera vez en nuestra casa de estudios a la doctora Dani Mesones Abad. La doctora Dani Mesones va a hablar un poco respecto al tema del incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo en el procedimiento administrativo disciplinario. La doctora Mesones es docente universitaria, experta en procedimiento administrativo disciplinario, así como expositora a nivel nacional. Por supuesto que el tema de disciplinario es un tema de mucho interés, es un tema que se aplica en todas las entidades, puesto que estamos muy contentos de poder tener a alguien experto en esos temas. Doctora, qué gusto poder tenerla por primera vez en nuestra casa. Estamos muy contentos. No quiero alargar mucho la introducción y la dejo con su exposición. Buenas tardes. Muy bien, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación a ustedes. En sí, para mí pues es una alegría estar con ustedes por primera vez. Y espero que no sea la primera vez que esto se dé siempre. Muy bien. En sí, vamos a hablar sobre las diferencias entre estas dos faltas que se encuentran en el artículo 85 de la Ley Servir, lo que es las diferencias entre las faltas de la ausencia injustificada y el incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo en el procedimiento administrativo disciplinario. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Justamente, pues, estas dos faltas tenemos la ausencia injustificada, la cual se cataloga por más de 3 días consecutivos o también por más de 5 días no consecutivos en un periodo, pues, de 30 días también, en lo que es, ¿no? 30 días consecutivos o más también de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días, es decir, un semestre, lo que denominamos. Y justamente nosotros vamos a hablar primeramente de las ausencias injustificadas, las cuales se denotan dos conductas. La primera, pues con relación a la falta vinculada con las inasistencias injustificadas. Cabe precisar que las inasistencias pasibles de sanción son aquellas que denotan una conducta por parte del servidor, en lo cual son, ¿no? Esas conductas son tendientes a incumplir las obligaciones laborales, es decir, que para que la falta en mención se configure, se requiere que el servidor, por su propia voluntad, determine ausentarse de su centro de labores sin justificación alguna. Y la segunda conducta, pues, que tenemos en esta falta, también tenemos que se considera la voluntad, es decir, la jurisprudencia ha determinado, pues, que debe considerarse la voluntad del trabajador, la voluntad de querer incumplir con su deber de asistencia al centro de labores, al centro de trabajo. De esta manera también nosotros tenemos el fundamento número 13 de la sentencia emitida en el expediente 1177-2008 del Tribunal Constitucional, en donde precisó que su comisión requiere que el trabajador por propia voluntad se determine a inasistir a su centro de labores, en tanto exista, pues, un motivo objeto que fuerce la voluntad del trabajador de asistir a su centro de labores y dicha falta grave no se configure. En sí, lo que nosotros vemos en lo que es la ausencia injustificada es una falta, se considera mayormente esta falta cuando el trabajador no asiste a laborar, el cual es la diferencia, sin embargo, con la otra falta que vamos a ver después. Esa es la diferencia, que en el incumplimiento injustificado de tanto del horario y la jornada laboral, ahí sí se asiste, el trabajador sí asiste a laborar, pero en esta falta donde dice las ausencias, la falta en el literal J, que se denomina las ausencias injustificadas, el trabajador no asiste, es decir, no se acerca a su centro de labores, no marca ingreso ni salida en su centro de labores. Y a diferencia, pues, la falta que encontramos, la siguiente diapositiva, por favor, que encontramos en el literal N. Ya, muy bien, la siguiente. La falta que encontramos nosotros en el literal N, que se denomina el incumplimiento injustificado del horario y de la jornada laboral, pues en relación a la falta tipificada en este literal N del artículo 85 de la Ley Servir, observamos, pues, que la misma
está referida al incumplimiento injustificado tanto del horario y de la jornada laboral, es decir, del horario y de la jornada de trabajo. Cabe indicar pues que la referida falta, a diferencia de la falta anterior del literal J del referido artículo, no sanciona la inasistencia del servidor del centro de trabajo, sino su ausencia. Es decir, en el literal J, el servidor sí asiste a laborar y se ausenta. Es decir, se ausenta ya habiendo asistido a laborar. Por ejemplo, tenemos si un servidor ingresa de forma posterior a su hora de entrada, no encontrándose pues en su puesto de trabajo desde el inicio del horario de trabajo, o se retira de su centro de trabajo antes de la hora de salida, en otras palabras, pues se sanciona el desarrollo parcial del horario y la jornada de trabajo por una razón injustificada. Y sobre la falta prevista en este literal, el literal N, en lo que respecta pues al incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo, tenemos el Tribunal del Servicio Civil, por ejemplo, ha prescrito mediante la resolución de Sala Plena número 2/2022, publicada pues el 29 de diciembre del 2022, entre otros, el siguiente desarrollo. Es decir, en referencia a esta falta, se aprecia que describe dos supuestos de hecho para su configuración. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Tenemos que, para que esta falta se configure, tenemos dos supuestos. Entre ellos tenemos el incumplimiento injustificado del horario y el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo. Como se advierte, pues se hace referencia a los términos, lo que es horario y jornada de trabajo, los cuales, si bien se encuentran relacionados, representan conceptos distintos. Cuando hablamos nosotros del horario de trabajo, es considerado pues como la representación del periodo temporal durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador para la prestación de sus servicios, y evidentemente pues este lapso no podrá ser mayor a la jornada legal. De esta manera, el horario comprende el lapso desde el ingreso hasta la salida del trabajador del puesto o centro de trabajo, incluyendo el tiempo de refrigerio. La segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema sobre el horario de trabajo ha señalado que el horario de trabajo puede definirse como aquel lapso en el cual el trabajador pone su fuerza a favor del empleador, sometiéndose pues a las disposiciones que éste pueda emitir sobre la forma en la que se ha desarrollado la prestación o se desarrollará la prestación de servicios. El horario de trabajo se encuentra determinado por la hora de ingreso y de salida, y no pudiendo ser mayor a la jornada legal establecida en la ley. En este sentido, podemos concluir que el horario de trabajo es el periodo de tiempo que determina la hora de ingreso y salida del servidor, es decir, el momento exacto del comienzo y fin del trabajo, incluyendo el tiempo de refrigerio y sin que se supere la jornada legal. Así, por ejemplo, para el caso de un servidor que desempeña sus labores de lunes a viernes en el horario de 8 a 5 de la tarde, este rango de labores constituye su horario de trabajo, dentro del cual está comprendido el tiempo de refrigerio. En cualquier supuesto, el horario de trabajo no debe superar la jornada laboral establecida por la entidad. En cuanto al horario de trabajo, tenemos el decreto legislativo número 800, que nos habla sobre horario de atención y jornada diaria en la administración pública, y nos señala que las entidades establecerán un horario de atención al público no menor de 7 horas diarias, en caso pues de horario corrido en una sola jornada de trabajo al día, y este tendrá una duración pues de 7 horas con 45 minutos. En los meses de enero a diciembre, de lunes a viernes, debiendo precisar el horario de refrigerio para cada jornada. Lo señalado anteriormente varía en tanto existan jornadas acumulativas en razón a la naturaleza de las actividades que desarrollan determinadas instituciones públicas, siendo que aún en estos casos pues el promedio de horas trabajadas en un exacto periodo no puede superar la jornada semanal máxima establecida por la entidad. Así, por ejemplo, tenemos que en las entidades que prestan servicio de salud
se acumulan jornadas de trabajo en turnos de 12 horas, lo cual nosotros denominamos muchas veces turno mañana, turno tarde, a efectos pues de dotar de continuidad a la prestación de los servicios de salud. En ese sentido, en tanto no exista una disposición de carácter general que determine el horario de trabajo de cada una de las entidades de la administración pública, corresponde a cada institución establecer y adecuar el horario de trabajo conforme las necesidades y a los fines institucionales, pues teniendo como límite lo señalado en el decreto legislativo, en mención y en los parámetros establecidos en la Constitución Política del Perú. Es decir, cuando hablo del decreto legislativo número 800. Y sobre el particular, tenemos que el Reglamento General de la Ley Servil estableció la obligación en las entidades de contar con un reglamento interno de los servidores civiles, el famoso RIS. Y esto pues con la finalidad de crear condiciones en las cuales el servidor civil deba desarrollarse en la entidad, precisando pues en el literal B del artículo 129 el reglamento en mención, donde explica sobre la necesidad de determinar la jornada de trabajo, el horario y el tiempo de refrigerio. Y cuando nosotros hablamos sobre la jornada de trabajo, es decir, ya hablamos del horario de trabajo, ahora vamos a hablar sobre la jornada de trabajo. Por su parte, la jornada de trabajo puede entenderse como el tiempo diario, semanal, mensual y en algunos casos anual que debe destinar el trabajador para prestar sus servicios en favor del empleador en el marco de una relación laboral. Por ello, se entiende que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador queda a disposición del empleador para brindar las prestaciones que se derivan del contrato de trabajo. Al respecto, tenemos la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que señala que la jornada de trabajo se puede definir como el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra bajo las órdenes o al servicio del empleador con la finalidad de cumplir con la prestación acordada en el contrato de trabajo. Y dicho periodo pues puede ser de forma diaria, semanal, mensual o anual. Y en ese sentido podemos señalar que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual en forma diaria o semanal el servidor se encuentra a disposición de la entidad a fin de cumplir con una prestación de servicios previamente ya establecida. Y dicha jornada pues no podrá ser superior a la jornada legal. Al respecto tenemos en el artículo 25 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los convenios internacionales de la OIT, que ha fijado un límite para lo que corresponde a la jornada legal, la cual es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo, y esta disposición ha sido recogida por la 10ª disposición complementaria final del decreto legislativo 1023. Así, por ejemplo, habrá incumplido, ¿no?, el trabajador la jornada de trabajo si al finalizar la semana se determina que éste solamente prestó servicios durante 35 horas de las 40 horas establecidas como su jornada, pues no, establecidas en su jornada semanal. A su vez, si el servidor también se ausentó injustificadamente durante un día de labores, y podemos señalar pues que este incumplimiento se debe también, compete lo que es su jornada de trabajo diario. En síntesis, podemos señalar que la jornada laboral debe entenderse como el tiempo efectivo, tanto diario o semanal, que el servidor está a disposición de la entidad y, lógicamente, para el servicio de la función pública. Mientras que el horario establece los límites dentro de los cuales se desarrolla la jornada laboral, comprendiendo pues esto, lo que es la hora de ingreso, la hora de salida, también la hora de refrigerio, lo que es por cada día de trabajo. Sin embargo, pese a que los conceptos de horario y jornada de trabajo son distintos, ambos están vinculados, toda vez que la jornada de trabajo estará delimitada por el horario de ingreso y salida. A su vez, el horario de trabajo no podrá exceder la jornada laboral máxima diaria o semanal. Tenemos nosotros la resolución de la Sala Plena número 2/2022 de Servil, que respecto a la configuración de la infracción, también
ha establecido que una vez descrito los conceptos de horario y jornada de trabajo, además de su relación entre ambos, corresponde definir cuándo se configura la falta administrativa establecida en el literal N, ¿no? En lo cual compete a lo que es el incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo. Al respecto, pues, la estructura normativa de la citada falta requiere para su configuración la concurrencia del incumplimiento injustificado del horario y de la jornada de trabajo. Esta redacción en lo que implica convergencia confirma la vinculación entre ambos conceptos que tenemos, pues, el horario y la jornada de trabajo, lo cual, por lo que puede inferirse que todo incumplimiento del horario de trabajo tendrá su correspondencia, ¿no? Correspondencia en el incumplimiento de la jornada de trabajo y puede ser también viceversa. Ahora bien, la mencionada falta se configura cuando el servidor, de manera injustificada, incumple su horario de trabajo, en lo que incidirá directamente en el incumplimiento de su jornada de trabajo y viceversa. En otras palabras, pues, se configura esta falta cuando el servidor, de manera injustificada, uno, registra su asistencia en la entidad después del horario de ingreso establecido, dos, registra su salida de la entidad antes del horario de salida establecido, tres, se ausenta en la entidad durante su jornada de trabajo, y cuatro, incumple su jornada laboral diaria o semanal. A manera de ejemplo, si el servidor tiene un horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde y pese a ello ingresa a la entidad a las 10 de la mañana o se retira a las 3 de la tarde, en ambos casos habrá incumplido su horario de trabajo y a la vez su jornada de trabajo, por cuanto esta se verá disminuida al haber llegado después de la hora de ingreso o al haberse retirado antes de la hora de salida respectivamente. Y en atención a los criterios, pues no, nosotros vemos que de acuerdo a eso ya se graduará la falta cometida. Pasamos a los ejemplos, la siguiente diapositiva. Muy bien, nosotros en el Hospital Nacional 2 de Mayo, donde trabajo, nosotros tenemos diferentes casos en los cuales al inicio, miren, en el 2018 tuvimos un caso que marcó la historia en sí, en lo que es la diferencia de estos dos literales en las faltas. Y justamente se había tipificado, se había realizado una mala tipificación de las faltas. ¿Qué pasaba? Que una enfermera llegaba a trabajar, llegaba tarde, marcaba después de su hora y se le inició un PAD con ausencia injustificada. Y justamente Servir se pronunció al respecto, indicando que la enfermera sí asistía a laborar. Es decir, aunque sea tarde, ella tenía la voluntad de asistir a su centro de labores, la voluntad de realizar el trabajo, el cual ella estaba pues designada. Es decir, y esto era lo que primaba. Entonces nosotros ahí tuvimos ya un precedente que ya no marcamos después con este literal. ¿Y por qué? En ese entonces, en el 2018, nosotros tomamos este literal, porque justamente en la oficina de personal, al trabajador que llegaba tarde, se le configuraba como falta, es decir, ausencia injustificada. Y nosotros, pues agarrándonos de la oficina de personal, que consideraba ya como falta, también nosotros lo considerábamos una falta. Y ahí fue donde, vuelvo a recalcar, Servir nos indicó que la servidora no se le podía considerar como una ausencia injustificada, porque ella sí había asistido, había tenido la voluntad, aunque sea tarde, había tenido la voluntad de realizar sus respectivas funciones. Este es un caso que tenemos en Servir, un precedente, y lo cual nosotros ahora lo trabajamos. Entonces, la diferencia que hay entre la falta de ausencia injustificada y la falta de en lo que es el incumplimiento de jornada laboral y del horario laboral, la ausencia es que la diferencia es que en la ausencia injustificada el trabajador no se acerca al centro de labores, no tiene ninguna intención de trabajar, de realizar sus funciones, es decir, no se acerca, no marca ingreso, no marca salida, no se acerca para nada al centro de labores. Sin embargo, en el otro literal, sí, el trabajador sí asiste a laborar, aunque sea tarde, asiste a laborar.
Hemos tenido muchos casos. Ahora último, por ejemplo, tuvimos en el mes de mayo, tuvimos un médico que por error, él marcó su salida antes de tiempo, se confundió porque los médicos trabajan pues de 7 a 1 de la tarde, de lunes a sábado, y el médico se confundió, pensaba que estaba en un horario habitual, pero él estaba en una guardia, es decir, de 7 a 7, de 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Se confunde, sale a la 1 de la tarde, y este médico era médico responsable de una sala de hospitalización y deja desamparados a los pacientes, deja también pues sin la cabeza jefatural a los médicos residentes que estaban en la sala, los cuales toda la tarde no pudieron realizar recetas, no pudieron pasar visitas médicas, a los pacientes no se les pudo realizar todo lo que estaba programado, los análisis y así respectivamente. Entonces, se puso en riesgo aquí la vida de los pacientes, por lo cual el médico fue sancionado por justamente el incumplimiento de la jornada y del horario laboral. Y miren, y así diferentes casos que se tiene, en lo cual, te comento, hace unas cuantas semanas atrás, estuvimos justamente un grupo de especialistas administrativos ¿no? En esta controversia de la diferencia de estas dos faltas, de estos dos literales, el literal J y el literal N, que muchas veces se confunden, ¿no? Muchas veces lleva a confundir al especialista en lo que es PAD, llega a confundir, pero no, vuelvo a recalcar que la diferencia es que el trabajador no asiste al centro de labores y en la otra sí asiste, pero incumple tanto el horario como la jornada laboral. Muy bien, creo que tenemos otro caso. Ya ese caso, a ver, sí, ya lo vi ese caso. El siguiente caso. Muy bien. También, justamente uno de los especialistas de quien les hablo es un grupo pues, que hemos conformado, ¿no? Nos hemos agrupado un grupo de especialistas en lo que es temas de PAC. Justamente uno de ellos indica, ¿no? ¿Qué pasaría si estoy saliendo a trabajar? Tengo la voluntad de salir a trabajar. Estoy dirigiéndome y justo al salir de la cochera atropello a mi mascota y tengo que auxiliarlo, tengo que llevarlo al centro médico, veterinario, para que lo asistan y por consecuencia, pues, no voy a mi centro de labores, no asisto a mi centro, pero yo tengo la voluntad. Es decir, el trabajador tiene la voluntad de ir, de asistir, pero justamente por esta emergencia no asiste. Y nosotros tenemos así varios casos no solamente por mascotas, también tenemos varios casos por familias. Hemos tenido casos relevantes en donde hemos visto trabajadores que tienen hijos que están enfermos y los cuales tienen que llevarlos muy temprano a que los atiendan en clínicas especializadas. Y por ello ellos siempre marcaban tarde, por lo cual se les inicia un PAD. Pero ya en la investigación ellos presentan la documentación pertinente de que están con estos familiares, están recibiendo lo que es en cuestiones de salud, tratamiento de salud, pues muchas veces se les salva de la sanción. Es decir, para eso tienen que llevar las pruebas necesarias en un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y otro pues se le combina que tome sí, en el caso pues no tome tome lo que indica, pues, que tome uno, cuando son niños más que todo, mire, le comento, muchas veces no tienen familia quien les apoye, ¿no? Y entonces ellos no pueden, como nos indican, nosotros en PAD vemos temas no solamente laborales, sino también vemos temas ya personalísimos que atañen así en el lado personal al trabajador. Y muchas veces nosotros le indicamos, oye, usted tenga las divergencias necesarias para que pueda prever, ¿no? Alguien que le apoye. Y muchas veces ese trabajador no tiene familiares, no tiene personas que lo apoyen. Entonces, ahí lo que se tiene que ver, ya con la oficina de personal, ellos vean si la oficina de personal tiene como criterio, pues, variarles el horario laboral. Es decir, ya que no ingresen a las 8, sino a las 9 de la mañana y que salgan, pues, una hora después. Es decir, se varía, pero eso ya tendrían que tratarlo con la oficina de personal. Como le digo, la oficina de Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios
Es una oficina que nosotros no solamente vemos casos de trabajadores en el aspecto, en el ámbito laboral, sino también vemos casos en el ámbito personal, el cual también influye bastante en el desempeño del trabajador, influye bastante en lo que es muchas veces en la asistencia al trabajador. Y todo eso tenemos que evaluarlo para ver qué criterios se toman, qué criterios se toman cuando más que todo se sancione, ¿no? O se ponga la sanción a recibir. Bueno, esa es mi ponencia por el día de hoy. Este tema tan controversial que es la diferencia entre estos dos literales que se encuentran pues en el artículo 85 de la ley Servir, lo cual siempre ha surgido pues esta controversia de confusión entre los especialistas de PAD. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Por supuesto que esos temas, ¿no? Requerirían muchas más sesiones para poder ser desarrollados, ¿no? Completamente. Doctora, le agradecemos mucho por su presentación, por el conocimiento y manejo del tema. Si tuviera palabras finales para poder despedir su ponencia, le agradeceremos bastante. Sí, mis palabras finales que podría al respecto, pues, ¿no? Que a los trabajadores en sí, que somos los trabajadores de lo que es administrativo, de procedimientos administrativos disciplinarios, uno, que se capaciten, miren, porque trabajo todos los días con este tipo de profesionales, con esta especialidad, pero muchas veces no llevan la capacitación, no asisten a capacitaciones, no les preocupa capacitarse, llevar cursos, llevar especialidades, diplomados. Lo que le pediría a los que están dentro de procedimientos administrativos disciplinarios, que trabajan con la ley Servir, que se capaciten, ¿no? Que potencien todo su expertise. Eso es lo que les pediría. Gracias, doctora. Entonces, hemos llegado al final. Por supuesto que esperamos contar con usted en futuras oportunidades. Le agradecemos a todos los que nos han estado siguiendo y estaremos trayendo más eventos. Doctora, que tenga muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias. Nos vemos.